Ya. Listo, volvemos. Lo que estamos hablando, o sea, hay que actualizar todas las teorizaciones que hacemos nosotros en nuestros trabajos y en nuestras tesis sobre teoría de la comunicación. En todas partes aparece Shannon Weber, toda la historia de emisor, receptor, no sé qué, que es bien antigua. Y nadie habla de Paul Watzlawick, que todavía es antiguo en los años 60, 70, pero menos se habla de todas estas teorizaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con la ecología de los medios. Y todo el mundo habla emisión, emisor, receptor, se transmite, se prepara un mensaje, se construye un mensaje que se transmite por un medio y un emisor lo recibe. Todo el mundo está en esa dimensión. Sin embargo, la ecología de los medios, ¿qué te dice? Te dice, tú ves el mundo de acuerdo a cómo los medios que tú consumes y en los que tú crees te lo hace ver. Entonces, los medios generan un medio ambiente, y ahí está el concepto de la ecología, generan un medio ambiente que influye en ti. Y tú empiezas a ver el mundo de esa forma, a concebir el mundo de esa forma, a pensar, a percibir de la forma en que los medios te están diciendo. Y es el ejemplo que le ponía de cómo yo recibo información, ¿verdad? De Cuba y qué visión te dan los medios oficiales y qué visión te dan los medios contestatarios o independientes que recién comienzan a surgir en este país, ¿verdad? Entonces, eso me parece tremendamente importante y de eso no se habla, ¿se dan cuenta? Si tú ves Unitel y tú eres consumidor de Unitel, tú ves el mundo de acuerdo a cómo Unitel te lo presenta, ¿verdad? Igual, si ves el mundo a través de CNN, tú vas a ver el mundo y a creer que el mundo es como CNN te lo presenta. Sí. Licen, y no sé si, no recuerdo exactamente si era alguna teoría de algún autor específico, pero recuerdo haber visto algo que era similar, que decía que el medio es el mensaje. No sé si usted recuerda Sí, si ese es era uno de los algún postulados, autor. es uno de los postulados de McLuhan, por eso ustedes deben haber Ah, visto seguro, sí, sí. este canadiense, ¿verdad? McLuhan en alguna de las clases. Y él es uno de los padres de la ecología de los medios. En este artículo está muy bien clarito un poco cómo ha sido, ¿verdad? La construcción de la teoría a partir de los autores y qué aportan, ¿verdad? Y McLuhan es uno de los principales teóricos, ¿verdad? De la ecología de los medios. Entonces, le decíamos que la ecología de los medios, además de no enfocarse en un medio en específico, tampoco se enfoca en un tiempo determinado, ¿verdad? En un tiempo histórico, sino que va más allá y puede aplicarse a cualquier tiempo histórico como proceso, ¿verdad? Imagínense, fíjense si es así. En el antiguo Egipto, ¿verdad? Que es una de las sociedades ya divididas en clases donde surge la escritura, Egipto, Babilonia. Bien, en Egipto, el acceso a escribir era para determinadas castas y clases sociales. Ser escriba en Egipto, eso no estaba al alcance de todo el mundo. Acceder a la palabra escrita y a poder escribir lo que uno piensa, ¿verdad? En Egipto era un alto reconocimiento social y gozaban de un tremendo estatus social. Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Y qué se escribía? No sé si ustedes han visto una película Hombres y Dioses de Ridley Scott sobre la historia de Moisés y el emperador egipcio, el faraón egipcio. No sé si han visto ese Creo filme. que es que hay varios, no sé si vi No, exactamente esta es ese. una última de Ridley Scott sobre la historia de Moisés. Es prácticamente la última que se ha hecho. De hace unos 2 o 3 años, creo, ¿no? Sí, exactamente. Creo que sí, yo la vi. Ajá. Hay una cosa muy interesante, hay un momento muy interesante ahí. Nicole está, que la vio, le recomiendo que la vean, una película muy interesante. Pero ¿a qué me voy a referir? Hay un momento después de la batalla, de esta batalla que empiezan a definirse cosas entre estos dos jóvenes que se han criado como hermanos, ¿verdad? El faraón, el joven que después va a ser el faraón, y Moisés, en que están escribiendo cómo fue la batalla y después qué sucedió. Y entonces, desde la perspectiva de el príncipe, ¿no?
y ellos alteran lo que pasó en realidad en la descripción que está haciendo el escriba ante el faraón. Y el faraón le pregunta, ¿así es como pasó? ¿Hay que cambiar algo? No, así es como pasó. Pero esa visión de cómo pasó no es la realidad. Es la visión que quiere dar el príncipe de lo que pasó en la batalla. Entonces, así es siempre y ha sido siempre. ¿Quiénes escriben la historia? La historia la escriben quien tiene el poder. La historia de la conquista de América por los españoles, ¿quiénes la escribieron? No los vencidos, la escribieron los vencedores. Entonces tiene la perspectiva de los vencedores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A lo largo de la historia de la humanidad, los medios condicionan tu visión de la realidad. Y los medios te hacen pensar y percibir la realidad de una forma determinada. Como decíamos, si eres consumidor de CNN, pues ves la realidad, ¿verdad? Con etiqueta CNN. Y entonces si ves Telesur, ves la realidad con etiqueta Telesur, que es prácticamente todo lo contrario a cómo ve el mundo CNN. Y así es como funciona el asunto, y por eso esto se conecta con lo que vimos primeramente de la comunicación en el siglo XXI, ¿verdad? Desde la tecnificación a la comunicación del hombre. Eso lo estamos viviendo constantemente. Igual, si tú lees una determinada revista, pues entonces eres tal y como esa revista te transmite, ¿verdad? La visión del mundo. Así eres. Eres como ves el mundo. Y esa visión del mundo está relacionada directamente con lo que los medios te transmiten. Entonces, ¿cómo se define la ecología de los medios? ¿Verdad? Es la metáfora ecológica aplicada a los medios de comunicación. Y tiene dos interpretaciones esta metáfora ecológica. Ya les dije que esto surgió en los años 60 con el auge de la ecología y el ambientalismo. Entonces tomaron el concepto de la ecología para analizar cómo funcionan los medios de comunicación, desde los medios masivos hasta las redes sociales. O si no, fíjense, ustedes están en grupos de WhatsApp y esos grupos de WhatsApp tienen temas determinados, ¿verdad? Y realizan determinadas acciones que van más allá de lo virtual a partir de determinadas concepciones que comparten sus integrantes, ¿verdad? En este caso es nuestro grupo de métodos de investigación de comunicación. Pero ustedes pueden tener otro grupo, como hay un grupo al que yo pertenezco que se llama Caminantes, que es para reunirse, organizarse, conversar sobre temas ecológicos y también hacer excursiones y demás. Entonces, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, se parte de la conceptualización de ecología, que implica el estudio de los ambientes, la estructura, contenido e impacto sobre las especies, del medio ambiente y sobre todo del impacto de las especies sobre los ambientes. Por eso es una cosa muy interesante. ¿Por qué se hacen estudios de audiencia en los canales? ¿Verdad? Porque en los medios de comunicación y canales televisivos, porque esos estudios de audiencia te dicen lo que la gente quiere, los cambios que ocurran. Entonces, no solo los medios te condicionan a ti en tu percepción y en tu forma de ver el mundo, en tus gustos y demás, sino que también tú influyes en los medios a partir, ¿verdad?, de este feedback, de este regreso, de este retorno, de esta respuesta que ellos obtienen a través de diferentes formas, ¿verdad? Por eso son todos los conceptos de rating y demás, ¿no? Un programa con alto rating, con bajo. ¿Por qué? Porque están viendo que tú estás dando una respuesta positiva o respuesta negativa. Y sobre esa respuesta tú cambias. Entonces, este fenómeno de la comunicación es igualito a lo que pasa en la realidad. El medio ambiente influye sobre los seres vivos, pero los seres vivos también influyen sobre el medio ambiente. O si no, ¿dónde está tu casa? Tu casa está en la ciudad de Santa Cruz, pero está en un barrio que tiene aceras, calles, no sé qué, y eso implicó la transformación física del medio ambiente. O si no, veamos la foto de los años 60 con las calles de tierra y los bueyes circulando por la ciudad de Santa Cruz. Ahí tiene usted clarito cómo no solo los medios influyen en ti, sino también nosotros y los seres vivos influyen en los medios, en el medio ambiente. Entonces, desde ese concepto es que se construye la ecología de los medios. Y tiene, entonces, dos interpretaciones. La primera es los medios como ambiente, ¿verdad? Entonces, y es lo que estamos hablando. Los medios generan un ambiente. Por ejemplo, CNN.
genera un ambiente que tiene que ver con la visión del mundo, que tiene que ver con cómo percibimos las cosas, con quién es, como dicen los niños, con quién es el malo, con quién es el bueno, con que si los chinos por fin crearon el virus, con que si no lo crearon, con toda la estrategia de Donald Trump, de pronto después que él descuidó las medidas que tenía que tomar y la protección del país, ahora está tratando de desviar la atención para los chinos y la Organización Mundial de la Salud, cuando el responsable directo es él, porque no hizo lo que tenía que hacer. Y en muy poco tiempo hay más muertos, ha habido más muertos en Estados Unidos que en los principales países de Europa donde más muertos había, Italia y España. Entonces, de pronto, eso en medio de una elección que está ahí ya, es negativo para su campaña. Entonces, él está tratando, con esa prepotencia que lo caracteriza, de desviar la atención hacia China, hacia la Organización Mundial de la Salud y culpándolos por lo que ha pasado. Porque no dieron información, porque no sé qué, porque si crearon el virus, porque si fue un acto consciente, ¿verdad? Y malévolo lo de extender el virus en el mundo. O sea, toda una serie de teorías. Entonces, ahí ustedes tienen, si ustedes ven esa noticia desde CNN, tiene un enfoque diferente a cómo puedes verlo desde Telesur. Incluso los medios de izquierda acusan más bien a los Estados Unidos de ser los causantes de esto. Hay toda una teoría conspirativa. Quien está en grupos de conspiración que gustan, ¿no? De todos estos temas de conspiración, hay una cantidad de grupos en internet que habla de que ese virus se creó en laboratorios norteamericanos y fueron los norteamericanos los que liberaron el virus en China. Dígame usted, bueno, ¿cuál es la verdad? Ahí tiene usted toda esa realidad. Fíjense con el ejemplo del coronavirus. Entonces, si usted consume un medio determinado que tiene una visión de las cosas, usted empieza a pensar de esa forma, a percibir la realidad y a ver la realidad de esa forma. Entonces, crea un medio ambiente, el medio, alrededor de él. Y en ese medio ambiente usted coexiste y ese medio ambiente lo condiciona a usted en su forma de ver el mundo, ¿verdad? Y en la forma en que percibe y comprende la realidad. Ahora, entonces, los medios crean un ambiente que rodea al sujeto y modela su percepción y cognición. Eso está clarito. Vemos el mundo y comprendemos el mundo de la forma en que los medios nos la hacen comprender. Por eso es que siempre nosotros en la carrera de comunicación de la universidad hacemos hincapié en la lectura crítica de la realidad y en la lectura crítica de los medios de comunicación. Y en buscar, ¿verdad?, más información, ir más allá, como me gusta decir a mí, y triangular la información, y comparar la información, y construir tu propia visión, percepción y cognición de la realidad a partir de una lectura crítica de lo que los medios te brindan, ¿verdad? Aquí en el texto de McLuhan, él sostenía que los medios, que los efectos de la tecnología no se producen a nivel de las opiniones y conceptos, sino que alteran los ratios del sentido y los patrones de percepción de manera constante y sin ningún tipo de resistencia. Esto es muy interesante. Fíjense que es de 1964 este libro, ¿no? Este libro de Comprendiendo, ¿no? Los medios de comunicación. Nosotros no tenemos ningún tipo de resistencia a que pase esto, a que nosotros veamos el mundo como los medios nos lo dicen. Sencillamente, si consumimos, vamos consumiendo una y otra vez, eso va entrando en nosotros y nosotros empezamos a ver el mundo de esta forma, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se dice, la televisión ha cambiado nuestra vida sensitiva y nuestros procesos mentales. Es verdad. Hay una película que también les recomiendo, que se llama Días de Radio, de Woody Allen, en la cual Woody Allen todas las historias, son varias historias, todas las historias están relacionadas cuando la radio era el principal medio de comunicación. Recuerden, primero estamos hablando de la prensa, ¿verdad? Y después surge la radio. Y la radio no existía la televisión, solo la radio y la prensa. Entonces, ¿cómo cambió la vida sensitiva y los procesos mentales a partir de la radio? ¿Y cómo volvió a cambiar a partir de la televisión? ¿Verdad? Entonces, Postman plantea, ¿verdad? Amplifica esto dentro de la teoría de la ecología de los medios y plantea
que la visión del mundo es una creación de los medios de comunicación. Entonces, se plantea también que cada medio propone una nueva orientación para el pensamiento, la expresión y la sensibilidad. Los medios clasifican el mundo para nosotros. Aquí tenemos un ejemplo claro en los medios de comunicación, sobre todo la televisión, con el anterior gobierno. O si no, fíjense, fueron desapareciendo los medios contestatarios, fueron desapareciendo los medios que tenían una visión diferente o tenían una posición vertical frente al gobierno. Los medios fueron sistemáticamente comprados o silenciados. Entonces, tú veías el canal estatal y el mundo era una maravilla, ¿sí? Y todo estaba perfecto y lo que se estaba construyendo era el paraíso. Y no tenías una visión que fuera contrastante, ¿verdad? Con esto, que te diera otra visión de la realidad. Porque el gobierno anterior se dio a la tarea de llevar casi a cero esta actitud. Por eso es que cuando viene todo el proceso de la revolución de las pititas, los medios comienzan a reaccionar y a perder esa mordaza que tenían y ya, por ejemplo, la Red 1 y Unitel tienen una posición muy parecida a la que tenían al principio del inicio, al inicio del gobierno de Evo Morales. Fíjense cómo cambia esto. Ahora ven el mundo de forma diferente, te hacen ver el mundo de forma diferente. Ahora, el otro fenómeno, la otra visión, si la primera es los medios como ambiente, la otra visión es los medios como especies. Y esto es muy interesante. Ahora, ya es otra visión. Los medios generan un ambiente. Aquí, cada medio es una especie en un medio ambiente determinado, ¿verdad? Que sería la sociedad. Entonces, aquí está la relación que establecen los medios de comunicación entre sí. Incluso el concepto, un medio se come al otro, un medio destruye al otro, un medio interactúa con otro, ¿verdad? Se dice la red de medios, son medios que están unidos y de pronto tienen la misma visión del mundo y participan, ¿verdad?, de una comprensión determinada del mundo. Entonces, los medios no solo generan un espacio, un medio ambiente en el cual nosotros existimos, existe nuestra visión y nuestra comprensión. Los medios también interactúan entre ellos, tal y como las especies en un medio ambiente determinado. Establecen relaciones entre sí a partir de vivir, ¿verdad? No sé si convivir en un mismo ecosistema comunicacional. Entonces, eso es lo que plantea la segunda visión que me parece muy interesante. Entonces, una cosa que viene también de McLuhan en el año 64, que dice, ningún medio adquiere su significado o existencia solo, sino exclusivamente en interacción constante con otros medios. Cuando CNN se vende a sí mismo con la veracidad de la noticia, con toda esa información, está en interacción con otros medios. Y lo que hay subyacente a nivel de subtexto es, aquí sí es realidad lo que decimos. Aquí nosotros sí hablamos objetivamente, a diferencia de otros que no lo hacen. Es el subtexto, ¿no? El subtexto que hay oculto detrás de eso, ¿verdad? En este programa sí. Aquí sí tratamos las cosas como es. Aquí sí no tenemos pelos en la lengua. Aquí sí no esto. Ajá. Eso implica, ¿verdad?, que a nivel subtextual hay todo un sentido de que aquí sí se hacen las cosas bien y no como se hacen en otro lugar, aunque no tenga que mencionar de qué otro medio se trata. ¿Verdad? Entonces, esa interacción, esa lucha de medios por captar tu atención, por captar la audiencia, caracteriza, ¿verdad?, esta visión de los medios como especie. Entonces, Nystrom también aporta en el año 73 y él dice, ningún medio de comunicación opera de manera aislada. Cada medio afecta a todos los otros medios. Exactamente, ¿verdad? Están constantemente, fíjense que todos los medios estudian lo que está haciendo la competencia. Cada canal de televisión, o sea, si ustedes ven, por ejemplo, aquí la Red 1 y Unitel tienen muchos elementos en común. Son canales televisivos que usted se da cuenta que están observándose uno al otro constantemente y están en esa competencia constante y eterna, ¿verdad?
incluso sus imágenes, ¿no? La imagen que proyectan, los recursos que usan a nivel semiológico son tremendamente parecidos. Ahí usted se da cuenta que de una forma u otra se produce, ¿verdad? Este proceso de interacción, incluso de intercambio y de influencia. Igual pasa con los programas radiales, ¿verdad? Un programa radial determinado que tiene determinadas características en competencia con otros programas parecidos en otras emisoras radiales. Entonces, nadie está operando aislado, ningún medio está operando aislado, todos los medios interactúan en esa red, ¿verdad?, que constituye el ecosistema de comunicación. ¿Listo? Entonces, hasta ahí la presentación. Es realmente un tema apasionante. Lean el artículo, vean los videos que les he preparado y hagan la tarea y disfruten, porque me parece que esto es muy interesante. Y yo creo que ya con esto, ustedes habían visto en alguna de las otras asignaturas de comunicación el fenómeno de ecología de los medios. ¿Lo habían visto con alguna otra profe? Pregunto. Un poco sí, Licen, porque al escuchar, por ejemplo, el emerger de nuevos medios, las narrativas transmedia, el storytelling, es algo que estamos viendo mucho en las materias que implican redes sociales o un desarrollo de manera digital. Ahí hemos visto bastante y estamos viendo ahorita en realidad en este semestre y en semestres pasados esos temas de ecología de los medios. Por eso yo pude relacionarlo muy bien con lo que explicaba en el video, porque o sea, sí estábamos viendo ecología de los medios, solo que creo que no nos estábamos dando cuenta de ello, ¿no? Sino que al conocer ya un poco más de la teoría, ya vi que estábamos viendo esta teoría, pero en todo, o sea, la estamos viviendo en sí, con Exactamente. esto de que ahora los medios digitales se desarrollan tan rápido y con la narrativa transmedia que utilizamos 2 o 3 medios al mismo tiempo, pero los hemos incorporado tan naturalmente en nuestra vida cotidiana que no nos damos cuenta, pero está ahí, ¿no? Y es algo que está. Hola, ahí se entrecortó un poquito, sí. ¿Me escuchan ustedes? Hola, Alicia. Ya, es que se Sí, entrecortó un sí. poquito. Oye, muy bien, Laura, ese es el kit del asunto. Y a lo que yo los insto es que actualicen, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la teoría de la comunicación. Ya no se puede seguir hablando, ¿verdad? De esa teoría de la comunicación como se veía en 1947. Hay que ver la comunicación desde los años 20 del siglo XXI. Fíjense qué cosa más interesante en la recurrencia. Muchas personas, científicos, explican el mundo en un sentido de recurrencias del ciclo. Si usted analiza lo que pasó en los años 20 del siglo XX, también hubo una epidemia. Es la famosa epidemia de la gripe española que se llamó y mató gente en todo el mundo. 100 años después sucede lo mismo. Muy interesante, ¿verdad? Comprender esto. Y no estamos hablando de complot, estamos hablando de que el mundo no se mueve de forma lineal, sino se mueve por saltos y en un movimiento de espiral. Es muy interesante. Entonces, hay que actualizar los conceptos, ya no se puede seguir hablando desde una teoría que se origina en 1947 y que el mundo, ¿verdad? Y ese ecosistema era totalmente diferente. Y aquí tú estás apuntando, Laura, una cosa muy interesante que sería la próxima clase, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el concepto de prosumidor. Porque ¿qué cosa es la narrativa transmedia? ¿Verdad? La narrativa transmedia, ¿de qué parte? Parte de que ya las personas no son solo receptores, no son solo consumidores, son también productores.
Y entonces, ¿qué hacen? Crean a partir de lo que los medios hacen. Y eso es muy interesante con respecto a determinadas personas que crean en Internet. Yo no sé, ustedes vieron un ejemplo, por ejemplo, que les voy a poner. Ustedes vieron como una especie de tráiler que alguien hizo, excelente además, con una excelente realización, sobre una hipotética Titanic 2. ¿Ustedes vieron eso en los medios? ¿Está en redes sociales eso, en YouTube? ¿Lo vieron? Sí, me acuerdo, dicen que, y no solo de Titanic, sino de varias otras películas, ¿no? Como, Ah, como sí, ¿quién decían. quiere creer que de verdad había un Titanic 2 cuando en realidad eran varias partes de varias películas donde salía Leonardo y así, ¿no? Y lo editaron perfectamente, excelente. Y te parecía que era un tráiler de una película existente. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Ya las personas se convierten en productores, no solo en consumidores. Por eso el concepto de prosumidor, ¿verdad? Entonces, esa es la narrativa transmedia esencial. Existen los cómics de Matrix, pero hay muchas personas que son fanáticos a Matrix, ¿verdad? Que han hecho otros cómics. La gente produce. Ese es el sentido. Hola, Pablo. Dicen. Dime. Perdón, Fanny, que Ya. Entonces, eso nos va a llevar al próximo artículo que vamos a ver, ¿verdad? El de el prosumidor y de la sociedad de la ubicuidad. Por eso, toda esta información que estamos viendo, ¿qué es a dónde apunta? Y que yo lo que les pido, que empiecen a actualizar las teorizaciones que ustedes tienen, en las cuales usan todo lo de la teoría de comunicación, y hablen de la comunicación que estamos viviendo. Es lo que dice Laura, esto lo estamos viviendo. No es algo que está en la teoría y que comprendemos en la teoría y que habla de Shannon y Weber que ya están muertos. No, estamos hablando de lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Y entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que yo tengo dos posibilidades importantes con esto. Una es incorporar todos estos elementos a mis teorizaciones, a mis trabajos académicos, a mi tesis posible, ¿verdad? Pero por otro lado, me da una comprensión diferente de la realidad que yo voy a colocar cuando produzca, ¿verdad? Intelectualmente cualquier tipo de trabajo. Empiezo a comprender cómo funciona el mundo de la comunicación en estos momentos, ¿verdad? ¿Por qué se habla de la sociedad de la ubicuidad? ¿Por qué se habla de consumidor? Se habla de consumidor porque existe una narrativa transmedia que va más allá de los medios y que está, en la mayoría de los casos, producida por los que antes solo eran consumidores y que se han convertido en productores y están constantemente enviando esa información a las redes sociales. Imagínense que ustedes ahora hagan un video en el que den su opinión sobre la ecología de los medios. Ya usted está participando en el consciente universal, ¿verdad? De personas que hablan sobre el tema de la ecología de los medios. Entonces, de eso es lo que estamos hablando y a eso es lo que los insto en todos los trabajos teóricos que hagan y sobre todo en ese marco teórico conceptual que ustedes están preparando en su trabajo con la profesora. Recuerden, el estado del arte, el marco teórico conceptual, ahí todas estas cosas van a influir y son contenido fundamental. Muy bien, entonces con eso hemos terminado esta parte. Yo quiero, con respecto al parcial, tranquilos con eso, quiero terminar, voy a compartir pantalla y entrar a la plataforma para que veamos a dónde vamos a llegar hasta el momento de nuestro examen. La idea es que nosotros terminemos todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con los contenidos de la unidad 2. O sea, cuando terminemos en la próxima clase la sociedad de la ubicuidad,
los prosumidores y un modelo de comunicación para comprender la complejidad de las comunicaciones digitales, ya tendremos el contenido necesario, ¿verdad? Unido a lo que vimos en la unidad 1, ¿verdad? De todo el fenómeno de la modernidad, la posmodernidad y la transmodernidad, ya habremos visto el contenido para el primer parcial. Entonces, nos plantearemos el parcial después que terminemos, hoy es jueves, después que terminamos el próximo lunes, con este artículo que es la sociedad de la ubicuidad, como decía, los prosumidores y un modelo de comunicación para comprender la complejidad de las comunicaciones digitales. Con eso completaríamos y ahí nos conectamos con la ecología de los medios y el concepto ese de transmedialidad o narrativa transmedia del cual estaba hablando Laura. ¿Está bien? Entonces, no se preocupen por esta parte, que vamos bien y ya terminando este concepto, nos planteamos el parcial, que yo creo que si estamos hablando de que terminamos el 27, nosotros podemos plantear el parcial a partir del 30 y esto es fecha tentativa, abrir el trabajo, porque lo que vamos a hacer es un trabajo, a partir del trabajo, abrir el trabajo a partir del 30, con cierre el lunes 4 para que tengan ese fin de semana del 30 de abril al 4 de mayo para entregar el parcial. Es lo que yo pienso. Me tiene que decir Edward, yo le propuse eso, yo le propuse el examen para el 30, él me tendría que decir. Y ese examen lo haríamos ambos grupos, el grupo que está llevando solo esta materia y el grupo que está llevando también la materia con la profesora. Muy bien, eso sería. Voy a salir de aquí. ¿Alguna duda que tengan sobre lo que hemos visto hoy, sobre el parcial, sobre lo que sea, sobre la visión del mundo, ¿verdad? Que transmitimos a través de este medio que nos permite compartir nuestra clase. A ver, escucho. ¿Dudas? ¿Ideas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Sí, chicas. Pablo, ¿cómo vamos? Bien, dicen bien, ahí vamos. Vamos avanzando. Ya, les pido que hagan el trabajo de los 4 elementos, ya que han avanzado hasta la hipótesis con la profesora, ya pueden hacerme el trabajo. Recuerden que es este. Nos quedan 5 minutos. El trabajo que es este, y que está en plataforma y que está abierto, no hay ningún problema. Este trabajo, por favor, todos, su tema, su formulación del problema, su objetivo general y la descripción de la situación problemática, ¿verdad? Esos 4 elementos son fundamentales y ya hace falta que lo terminen. Sencillamente lo que tienen que hacer es prácticamente copiar y pegar aquí en este documento, úsenme este formato, copiar y pegar lo que han estado viendo con la profesora. De los que están aquí presentes, ¿verdad? Que son 9, 11 personas, ¿alguien todavía no tiene su tema, su problema formulado y su objetivo general y su situación problemática descrita? ¿Alguien no tiene eso todavía? ¿Hola? Hola, Sarita. Dicen, hola, yo tengo tema, tengo la formulación de mi problema, tengo la hipótesis, no tengo mi objetivo general y tampoco tengo la situación problemática. Quería saber cuál es la diferencia entre el planteamiento del problema y la situación problemática, para así poder redactarlo. Ya, a ver, mira. Usemos este elemento. Cuando tú tienes tu tema, ¿verdad? Un poco el tema es como el título de ese trabajo. El problema formulado es convertir en pregunta, ¿verdad? El título de ese trabajo. Tu objetivo general es lo que tú quieres lograr con la investigación, que es una oración con verbo en infinitivo, ¿verdad? Y la situación problemática, ¿qué cosa es? Ese estado de cosas que tú has detectado, que tú has descubierto que quieres cambiar.
explicarlo. Ahí se usa, por eso yo les decía, ahí usan ustedes, ¿qué cosa? Usan lo que aprendieron, el árbol de problemas. Ah, este es mi problema. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Esa es la situación problemática. Describir el estado de cosas que tú has descubierto que no es ideal y que quieres cambiarlo. Por ejemplo, si salimos de aquí, esto no quiero que tenga... a ver, un momento. Sería como redactar mi árbol de problema, o sea, porque eso igual lo tengo. Sería como que redactarlo en un párrafo. Tu árbol de problema te ayuda a comprender tu situación problemática. Porque te ayuda a comprender el problema que tienes, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias. Pero no es solo el árbol de problema, es describir qué pasa, cómo pasa, por qué pasa, cuáles son las consecuencias, por qué esto tiene que ser cambiado. Tienes que estar pensando en tu problema mientras yo te estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque esa realidad tiene que ser cambiada, ¿verdad? Ese es tu situación problemática. Ya lo hice. Describir lo que está mal. ¿Está bien? Ok, ya entendí entonces. Sí, Mal, gracias. está mal, exacto. Ahí es donde más tienes que escribir en toda la parte de la formulación del problema. Perdón, en toda la parte, perdón, del planteamiento del problema. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, dicen. Sí, ya lo entendí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, nos quedan 2 minutos. ¿Alguna otra? De todas maneras, ¿quién me habló? ¿Sara o Sarita? ¿Sara Moreno? ¿Quién me habló? Sí, Sara Moreno. Ya, si quieres, en el grupo o en privado, transcríbeme tu tema, tu situación problemática esencialmente, como decirme, la situación problemática gira alrededor de esto, muy esencialmente. Tu tema, formúlame tu problema en forma de pregunta, ¿verdad? Y compártemelo por el WhatsApp, que ahí yo lo reviso y te digo cualquier visión que tenga, ¿no? De esto. Nos queda 1 minuto y 17. Si quieres hacer eso, con gusto lo reviso. ¿Está bien, Sara? Ya, dicen. Sí, gracias. Dale, muy bien. Listo. ¿Alguna otra duda? Muchachas, muchachos. María José, ¿estás ahí? Sí, Listen, sí. Preguntaba al principio de la clase que se habían visto con la profesora, se habían visto los temas de ustedes, esos que discutimos esa noche. ¿Los vieron con la profesora? Apenas nos queda 1 minuto. Preguntando a la Listen para ver si seguía con ese o agarraba ese que usted me dijo. Ya. Pero viste con ella el que analizamos nosotros en ese encuentro con las otras 2 muchachas. ¿Lo viste con ella? Hola. Hola. No, ese no, Listen. Ya. De todas maneras, para que puedas decidir uno u otro, habla con ella los 2. Eso no tiene problema. Profe, mire, tengo esta